crear la siguiente estrategia didáctica. ¿Cuál es el orden que debe seguir para poder obtener buenos resultados? A ver, aquí antes de contestar la pregunta. ¿Esta corresponde a matemáticas? ¿Esta pregunta? ¿O por qué? Yo dije que era para todos. ¿Por qué es para todos? ¿A qué refiere? ¿Qué es lo que quieren sacar aquí de información en esta pregunta? Si sabemos qué. Procesos. Así es, procesos, y para ver ese proceso de una estrategia didáctica, no específicamente de la asignatura matemática, sino que a eso nos lleva. Pero luego muchos maestros, es que me preguntaron cosas de matemáticas o de ciencias. No, es un pretexto nada más. ¿Quién me quiere decir qué contestó? ¿Todos la C? ¿Alguien no contestó la C? A ver, ¿quién contestó? ¿Quién nos quiere responder? ¿No? ¿Tú, maestra? A ver. A ver. Porque primero planteamos un problema, luego solicitamos que lo resuelva por sus propias estrategias y luego ya formamos equipos. Yo así lo secuencié. Y luego la 2, que comparar las estrategias, y luego la 5, exponer, y por último, proponer el procedimiento. A mí me pareció... Para encontrar solución. A ver, ¿alguien dice que no? ¿Alguien dice que no? Los que decían C. A ver, ellas dicen D. Los que decían C. A ver. Nada más la única diferencia es que si primero forma los equipos o primero les solicita que lo resuelvan. Porque ahí dice para que comenten el problema y después lo resuelven. Ah, ¿se fijan? ¿Se fijan qué dice, maestra? Dínoslo, por favor. Que ahí menciona que es, que formen el equipo para que comenten entre ellos el problema y después que lo resuelvan con sus propias estrategias. La respuesta es la C. ¿Sí? Esta pregunta, ¿qué nivel será? ¿Un 2, 3, 4, 5? Es uno de los más altos. Así es. Parece fácil, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros estar atentos. Las últimas dos sesiones, acuérdense, vamos a trabajar cómo resolver este tipo de preguntas, cómo hay que llevar el procedimiento. Ahorita nada más fue un ejercicio general para darnos cuenta cómo viene la estructura del examen. Si eliminamos la A y la B, ya tenemos muchas posibilidades. Le damos por favor a la diapositiva, maestro. Además, la C y la B, ¿cómo lo haría? Yo lo haría... Bien, dijimos que en el portafolio de evidencias debe estar la planeación didáctica. Sí, aplica. El tercer momento de los instrumentos es el portafolio de evidencias. La planeación didáctica, que no se las traje, se me olvidó ponerla en el paquete, pero bueno, la platicamos. Planificar es un elemento sustantivo de la práctica docente y que muchos maestros todavía hace algún tiempo decían, ¿dónde dice que yo debo de entregar una planeación? ¿Dónde dice que yo debo planear? Bueno, probablemente hace un tiempo no decía, pero pues todo entendido, ¿verdad? Que si yo tengo que trabajar, tengo que organizar mi trabajo. Entonces, por eso teníamos muchas fallas. Ahora con esta reforma nos dice, aunque sí nos decía, desde el acuerdo de la modernización educativa nos decía, pero aquí no lo dice muy específico. En la dimensión 2 es puro perfil, parámetro, indicador que nos está señalando el proceso de planeación. Entonces no hay vuelta de hoja. Nosotros debemos hacer la planeación como un eje sustantivo de la práctica docente que nos va a llevar a potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. ¿Qué implica esto? Organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas y proyectos, entre otros.
Siempre nosotros debemos de entrar al aula con una planeación. Requisito indispensable. No es que yo la traigo aquí, la hice y la traigo aquí, no. O sea, debes de traer tu planeación aquí o en tu computadora o en tu teléfono, pero debes estar guiándote qué es lo que sigue dentro de tu proceso, porque tú como experto diseñaste un documento paso a paso, sistematizaste, y si en el momento que tú te vas a la práctica y dices, lo traigo aquí, y te brincas un paso, por mínimo que este sea, ya no te va a dar el resultado que tú esperabas en el momento de la planeación. Por eso, requisito indispensable que tengas tu planeación aquí en físico, en la computadora, en tu teléfono, donde lo traigas, pero que lo tengas aquí de manera que puedas recurrir a él. Entonces, para diseñar una planificación se requiere reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. No se vale, este muchacho no aprende, ya le di vueltas, no, o sea, de entrada, nosotros nos sentamos a hacer una planeación, es porque decimos nosotros, todos los alumnos aprenden y tengo que buscar la manera de cómo Juanito lo va a lograr. Seleccionar estrategias didácticas que proporcionen la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. Muchos de nosotros podemos decir, es que yo siempre he hecho planeaciones, pero bueno, dentro de este ejercicio ahora se va a revisar la planeación, o hay que revisarla nosotros, viendo cada una de las actividades, si esta actividad en realidad le abona al aprendizaje esperado, si esta actividad en realidad me está llevando a lograr que el alumno egrese con los conocimientos, con las habilidades que me está requiriendo mi programa de estudio. Hay que reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados. Y además que el alumno identifique lo que va aprendiendo día a día. Identifique el aprendizaje esperado y esta actividad para qué le va a servir. Porque ya no nada más, en matemáticas ustedes recordarán, me pasó cuando estaba uno chico, ¿y para qué voy a aprender esto si ni lo voy a usar en la vida? O sea, no nada más matemáticas, todas las asignaturas, cada actividad que desarrollamos nosotros, el muchacho, el niño debe de entender para qué es esa actividad. Entonces, por ahí va. Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas. Entonces, ese ambiente va desde el espacio físico en el que estamos. Si estamos en un salón sucio, con las butacas inseguras, con las paredes todas rayadas, bueno, desde ahí nos estamos dando cuenta cómo estamos estresados o qué está sucediendo ahí, quién raya, quién maltrata, quién acaba. Entonces mi ambiente no es muy seguro, ¿verdad? Y si yo me tengo que cuidar del otro, pues entonces ¿en qué momento me voy a poner a trabajar? Desde ahí va. Y desde que el muchacho se sienta seguro porque el maestro le brinda la confianza. Y cómodo, ¿verdad? Con un buen sentado, una buena postura. Así es, tratar de nosotros ver con los alumnos, bueno, pues si no vienes de paseo para que estés aquí medio en camastro en esa butaca, ¿verdad? Que ya la tienen toda doblada, no. Tratar de ir con los alumnos trabajando todos ese tipo de situaciones que nos llevan a sentirnos bien cómodos para el logro del aprendizaje. Si no hay referentes del maestro. Así es. Sí, porque si le exijo a mi alumno que tenga cierta imagen y el maestro estamos todos despaturrados, pues no. Sí, no, pues no. O yo maestro que llego y me siento en el escritorio ahí como... O nuestra imagen no es la adecuada. No es lo que estamos nosotros predicando. Considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. ¿Le damos, por favor? En la planeación, desde esta perspectiva, entonces, el diseño de actividades de aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera aprendan los alumnos y del cómo aprenden, las posibilidades que tienen para acceder a los problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en que se desenvuelven. Luego tenemos muchos maestros frustrados porque decimos, es que no aprenden y mis planeaciones están bien hechas. Desde aquí, si no ubicamos el contexto, entonces vamos a sufrir. Aunque me estén solicitando en la reforma y demás, trabajen con los muchachos en la computadora y demás, bueno, pues aquí en la escuela no tengo, pues aquí cómo voy a planear una actividad así. Puedo dejarles en la casa, pero pues ya es diferente, ¿verdad? Tendrá que ser otro tipo de estrategias.
Si yo sé que aquí no me van a traer una regla, no me van a traer, bueno, pues o busco yo traer para trabajar en equipo y traer yo mi material, o no dejo ese tipo de actividades, porque si no entonces vienen las frustraciones para nosotros. Conocer el contexto y las posibilidades hasta dónde nosotros podemos trabajar. Pero esto no quiere decir que como yo trabajo en el Cerro del 4, no hay señal, no hay esto, bueno, pues lero con los muchachos. No, tengo que buscarle la estrategia que le llame la atención a esos muchachos para cumplir con el trabajo. Entonces, diseñar actividades maestros implica responder a cuestiones como las siguientes: autorreflexión. Hay que ver qué situaciones resultan interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, comprendan, reflexionen. ¿Qué será más interesante? ¿Que yo les haga preguntas respecto de mi vida o respecto de la vida, del proceso, lo que ellos desarrollan en su comunidad? Lo que conocen, ¿verdad? Entonces, hacer autorreflexión de cómo estamos trabajando. ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se planteará y cuáles son los saberes que los alumnos tienen? Niveles de complejidad, todo debe llevar ese análisis, ese sentido. Acuérdense, dijimos que había actividades de inicio que son tipo diagnóstico para ver, calcular el terreno. De desarrollo para ir trabajando el logro del aprendizaje o la habilidad, pero que vamos a iniciar con un grado de dificultad, luego aumentarlo y luego irle bajando a la dificultad de las actividades para llegar con completa tranquilidad a un cierre, que nos caigan los 20 después de todo ese proceso. Entonces, los niveles de complejidad de la tarea también deben ser visibles. ¿Y eso cómo se llama? ¿Dónde lo vamos a sacar? ¿En las qué? Taxonomías. Hay que revisar esas taxonomías. Y en el proceso de construcción de cada una de las asignaturas. Así es. Las asignaturas son claras también. Si ustedes se fijan en el contenido, también en esta articulación, en preescolar, en primaria, en secundaria, hay contenidos, hay habilidades que venimos viendo, que venimos desarrollando, pero el grado de complejidad va aumentando. Igual en cada una de las asignaturas. ¿De qué manera? No. ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario explicar para que puedan avanzar? Ojo, debe haber actividades que yo haga como docente y debe haber actividades que los alumnos hagan como equipo, que los alumnos hagan de manera individual, que los alumnos hagan en binas, que los alumnos hagan en grupo. Debe haber esa diversidad de actividades, ¿sí? Para que quede completa nuestra planeación. ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los aprendizajes y qué desempeños los harán evidentes? Ahí está. ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a ver la movilización y cómo lo voy a tener evidente? Volvemos a insistir, entregar tarea por entregar no vale. Cada actividad tiene su nivel de complejidad, su intención, y cada actividad tiene un sentido para el logro del aprendizaje. Y en cada actividad yo voy a ver el avance o no del muchacho. Y decíamos que es conveniente pocas actividades, pero claras, precisas, que el muchacho lo lleve al logro del aprendizaje. Y si revisamos los estándares de desempeño, nos centran para no perdernos. Por ejemplo, yo digo, esto se le tiene que notar al niño, pero ¿cómo? Así Entonces, es. nos vamos a Los estándares de desempeño, ahí viene el cómo. O sea, en los estándares nosotros del desempeño debemos de ver cuál es el resultado, qué es lo que debo de ver en el alumno. Y a partir de mis actividades, bueno, pues ahí está, lo tengo que ver reflejado. Hay que hacer triangulaciones. Entonces, no les traje un ejemplo de la planeación, se los traigo para la próxima sesión, para que lo vean, lo chequen ustedes, pero bueno, ¿qué les puedo decir? En la planeación debe ser congruente todas tus actividades y, importante, la evaluación debe estar precisa ahí, no desfasada de todas tus actividades. Esa evaluación continua quiere decir que no deben de estar desfasadas con tus actividades de inicio, desarrollo y cierre, y debes de tener instrumentos para recabar la información, porque eso es lo importante. Las evidencias también de los alumnos que van a formar su portafolio de los alumnos. ¿Sí? Muy bien.
El número 3 de portafolio de evidencias es adaptaciones curriculares, y de esto, bueno, pues hay quienes nos pueden hablar mucho y ahorita vamos a ver. Las adaptaciones curriculares en un sentido amplio son una de las estrategias metodológicas que los docentes deben emplear como vías o medidas específicas de atención a la diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se dirigirán a aquellos alumnos o grupos de ellos que presenten diversos tipos de dificultades en su proceso educativo. Ojo, en el proceso educativo. Yo soy una persona que no tengo una discapacidad, pero tengo necesidades dentro de mi proceso educativo. Entonces, para mí será necesaria una adecuación curricular que el maestro debe identificar y, bueno, se tiene que trabajar. Las adecuaciones curriculares se pueden clasificar por múltiples criterios, dependiendo de lo que estemos hablando, pero de manera general, bueno, pues nos parece que es más útil hacerlo con base en el mayor o menor grado de modificaciones al currículum general que deberemos llevar a cabo sin perder de vista que el propósito fundamental es que los muchachos, que los niños con necesidades educativas accedan al mismo currículum que el resto del grupo. O sea, todos debemos de tener el acceder al currículum. Entonces, aquí en esta propuesta se clasifican en dos: adecuaciones de acceso y adecuaciones de los elementos curriculares. A las de acceso se refieren a las cuestiones físicas en las instalaciones de la escuela, aquellos muchachitos que necesitan para ir a estudiar a la escuela, bueno, pues poder tener un espacio, un ambiente propicio para ellos. Yo traigo silla de ruedas, bueno, pero ¿qué es una discapacidad? No es una necesidad de aprendizaje. Se vuelve una necesidad de aprendizaje en el momento que el muchacho no puede ingresar a la escuela. Entonces de acceso. En el momento que ya nosotros le ayudamos, previmos el acceso, pusimos rampas en el salón de la planta baja, se acomodó el espacio, las butacas no están tan pegadas en donde está él, porque bueno, su silla de ruedas es más amplia, se buscó una mesita especial, bueno, ahí le estamos brindando el acceso al muchacho, y esto lleva a una adaptación curricular. Y las adecuaciones de los elementos curriculares, bueno, pues nos llevan al currículum, al programa. Este muchachito probablemente nada más fue de acceso, pero ya dentro de la práctica no va a necesitar una adecuación curricular, la va a necesitar Marta, que no necesita una adecuación de acceso, pero sí una curricular para el logro del aprendizaje. Entonces, ¿le regresas, por favor? Tienen ustedes un documento que viene engrapado, completo, documento individualizado de adaptaciones curriculares. Ojo, no es único, no es la panacea, es un documento que estuvimos revisando y bueno, nos pareció pertinente para que ustedes lo revisaran de manera general y tuvieran idea que no es, este es muy completo. Hay otros más sencillos dependiendo de las necesidades, pero bueno, ahí hay unas propuestas de adaptación que nosotros podemos tener y que, si se fijan, va desde datos de identificación del alumno, del documento para saber qué tiene, información sobre la historia personal del alumno, porque es importante pues que yo me lleve esta información y pues que la pueda pasar al maestro que después va a trabajar con este muchacho, si es un caso que hay que resolverlo a un largo plazo, hay que trabajarlo. Apoyos y tratamientos específicos recibidos, qué es lo que lleva este muchacho de avance, porque no voy a partir de cero cada vez que cambie de maestro. Datos relevantes para la toma de decisiones curriculares, niveles de competencia curricular, área del medio, habilidades sociales, y vienen todas, áreas de lenguaje y literatura, y vienen todas, áreas de matemáticas, de inglés. No se asusten, no todos son así. Este no lo trajimos ahí para que ustedes vieran y le den una revisada. Estuve leyendo algo y no recuerdo si fue en la página del INE. Sí. Y se nos propone algo de elaborar una monografía, porque en mi caso particular yo trabajo en secundaria y sí, tengo a mi cargo más de 400 alumnos. Así es. Entonces, ese tipo de documentos pues sí es un poquito complicado que yo lo ponga en práctica por la cantidad de alumnos con lo que manejo, ¿no? Así es. Y en el caso de diseñar una monografía, pues sí me da un referente general del ambiente en el que conviven mis alumnos, pero sí hay información que puedo extraer de este material. Así es, que nos puede servir como un referente, ya que abarca
diferentes ámbitos, estilos de aprendizaje y motivación para aprender, el contexto escolar, qué es lo que favorece, qué es lo que dificulta, el familiar, una evaluación psicopedagógica, que nos demos idea más o menos cómo se da esto. Quienes desarrollan este tipo de trabajos tan amplios, bueno, pues son las compañeras y compañeros de educación especial, porque bueno, pues están enfocados a ello. Maestra, ¿nos puedes compartir tu experiencia en los documentos que traes? Si gustas irlo comentando, así de manera general para que se den cuenta, pero los maestros que trabajamos en la escuela regular, primaria, preescolar, secundaria, también tenemos la responsabilidad. No así de completos porque, bueno, no estamos todavía capacitados para ello, pero en la medida que nosotros vayamos revisando y demás, vamos aprendiendo. La monografía es una de las sugerencias para secundaria, revisar los casos, pero cuando son casos un poquito más severos y graves, bueno, pues lo recomendable es pedir ayuda a los expertos para que nos orienten en la elaboración de este tipo de documentos. También tratar nosotros de buscar en internet y demás nos ayuda, pero siempre es importante preguntarle a los expertos para que nos orienten un poquito más. Bueno, nosotros, al igual que mis compañeros que están aquí de USAER, con lo primero que iniciamos para adquirir, obtener la información que requerimos del alumno, lo primerito que últimamente nos están pidiendo es la autorización de parte de los padres, que están de acuerdo en que nosotros llevemos la indagación o la investigación que debemos de hacer. Posteriormente a esto, ya iniciamos una entrevista formal con los padres de familia, una entrevista donde viene desde el contexto familiar, la escolaridad de los padres, cuántas personas viven con el niño, sobre todo, es todo referente al niño, que si vive en familia nuclear, en familias extensas, es importante para conocer un poquito de la dinámica familiar. Posteriormente viene cómo es el desarrollo natal del niño, para tener también si hubo alguna problemática. Después viene en qué forma se interactúa él con las personas con las que convive, cómo se relacionan entre ellos, sobre todo el niño. Viene algo de la historia escolar, la historia médica, toda es una entrevista extensa, no es una general como la que acostumbran pues el maestro de grupo. Posteriormente empezamos a hacer evaluaciones según el nivel que está cursando el niño. En los niños de preescolar, cuando es primera vez escolarizado, también hacemos evaluaciones, por ejemplo, en la guía Portage, en el PAC, y ya los demás en el nivel de grado relacionado al nivel pedagógico del alumno. También hacemos registro de observación dentro del grupo para ver el estilo de aprendizaje del alumno y también cómo se desenvuelve el niño dentro del grupo, cómo interactúa con el maestro, con el compañero, cómo realiza sus trabajos. Todo esto son documentos que vamos llevando y vamos llenando. Ya teniendo esto, cada una de las áreas que interviene, si interviene psicología, lenguaje, cada uno aplica también una pequeña evaluación y cada uno de nosotros tenemos que dar una devolución de resultados en el sentido de que qué indagamos con las observaciones y la evaluación que aplicamos. Ya teniendo todo esto, entonces hasta ese momento podemos hacer lo que se llama la evaluación psicopedagógica, donde ya conjuntamos cada uno los aspectos que vimos y vamos llenando. Es otro documento oficial donde hacemos la determinación de las necesidades, en qué nivel de competencia está el alumno referente a la escuela, nivel intelectual, nivel en relación a las materias en cuales se le mande de competencia curricular. En eso nos arroja lo que es la evaluación psicopedagógica. Ahí determinamos en qué aspecto le vamos a ayudar, cómo le vamos a ayudar y qué vamos a hacer. Pero ya teniendo eso, todavía tenemos que llenar el otro documento que ustedes lo conocían antes como DIAC, y ahorita se llama Propuesta Curricular Adaptada, donde se manejan ahora sí específicamente en cada una de las asignaturas qué vamos a hacer, si vamos a simplificar, si vamos a
de un contenido, bueno, un aprendizaje esperado, si lo vamos a simplificar, si lo vamos a omitir, por qué razón se va a omitir, allí es donde ya especificamos, y todo eso también lo tenemos que hacer en conjunto con el maestro de grupo del niño, aunque en la realidad los tiempos no nos alcanzan y Así terminamos haciéndole las propuestas nosotros al maestro de grupo, porque en tiempo nunca nos alcanza para realmente hacerlo en conjunto. Así es. ¿Se fijan? La pregunta es, le decía a la maestra que si este proceso se lleva con todos los alumnos de educación inicial o especial, dijimos, especial. Me dice no, solamente aquellos que tienen el caso de discapacidad o muy severo, ¿verdad? Discapacidad severa o múltiple, o aquellos niños que van muy por debajo de la media del grupo o muy por arriba. Muy por arriba. Fíjense bien, ¿por qué le pedí a la maestra que nos comentara todo este proceso? En el caso de primaria, de preescolar, en secundaria, pues tenemos también los casos con alumnos que no logran los aprendizajes. Ya no me voy con los alumnos que tienen una discapacidad, aquellos que no logran el aprendizaje, entonces tienen una necesidad de aprendizaje. Si nos pusiéramos de acuerdo los maestros en secundaria, que somos varios, y trabajar en colaborativo para hacer un estudio con este muchacho o con estos muchachos, bueno, pues tendríamos más elementos para lograr algo por este niño, por este adolescente. Entonces son ejercicios que debemos de ir poco a poquito, vámonos metiendo, porque ya nos decía la maestra, muchas gracias, pues es complejo y es dedicarle tiempo y demás, pero en la medida que vayamos avanzando, pues nos vamos a dar cuenta, pues es necesario tener toda esta información. Imagínense, fabuloso que yo pudiera tener de todos mis alumnos de secundaria el contexto familiar, sus situaciones, no, fabuloso, pero bueno, sabemos que el tiempo no nos alcanza. Pero sí, él probablemente poner una meta con aquellos alumnos que tienen, que son identificables por todos. Que tú detectaste que su escritura, su lectura es evidentemente que no es de acorde con el grado que está sustentando, pues ahí sí hay que ponerle una atención. Entonces, por ahí va, maestros, que vayamos poco a poco entrando en esto. Y en primaria y secundaria, bueno, pues también el maestro, que es de la jornada con el grupo, pues puede identificarlo y trabajar. Pónganse la meta, un alumno, y luego poco a poco vamos aprendiendo y entrando a este proceso. Maestro. Fíjese, aquí lo más importante de la elaboración de la evaluación psicopedagógica de su informe es identificar los aspectos que se le dificultan para aprender. Aquí en este ejemplo que ponen, dice, aspectos que se le dificultan, se distrae fácilmente y no centra su atención. Su timidez le ocasiona dificultad para las actividades en equipo o grupales. Luego dice, le cuesta mucho trabajo interactuar con sus compañeros. El personal del centro que tiene relación con él no termina de aprender el sistema aumentativo de comunicación. O sea, si es un sordo, que yo debo de meter, primero conocer qué es este sistema aumentativo de comunicación y luego tratar de ver cómo implemento eso con el resto del grupo, incluyendo al maestro, para que sea un medio de comunicación entre todos, ¿verdad? Sí. Si no, ¿cómo? Luego, pese a ser una persona muy tranquila, en ocasiones muestra estados de agresividad en que los rompe todo lo que tiene a su alcance. ¿Por qué? Pues porque a veces no sabe lo que está ocurriendo ahí en el entorno y él se siente fuera no se siente que pertenece a, ¿verdad? Sobre todo a estos chicos les cuesta mucho entender todo aquello que es los artículos, los modificadores, todo eso, la expresión de sentimientos y todo. Si se fijan, este tipo de redacción será compleja para nosotros identificar estos elementos, estas características con nuestros alumnos. En un primer momento no, ¿verdad? Nos ponemos, identificamos, y si lo hacemos en colaborativo, bueno, pues tenemos elementos. Después otro segundo momento será revisar, ir otro pasito. Pero es parte, pues, del proceso. Y ya que tengo esto que se le dificulta, bueno, ¿qué puedo yo proponerme en este bimestre o en este bloque? ¿Qué voy a favorecer para que a él, o en colegiado, para que... En reunión de consejo técnico, en el caso específico de secundaria, que somos varios maestros. En consejo técnico se pone en común y entre todos con este muchacho que ya analizamos. Para hacer la adaptación curricular, porque estamos hablando de adaptaciones curriculares, que a lo mejor en educación especial, en preescolar, en primaria, sí se puede hacer una adaptación
Hay más compenetración con el grupo. Así Sí. es, y la primera es ponerlo en una esquina para que él tenga la oportunidad de ver todo el panorama del salón, que vea a la maestra de frente y gesticular mucho cuando habla En el caso uno. de estos muchachos En el que caso están de los niños necesidad. sordos, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, bueno, por ahí va la propuesta. ¿Sale? Le damos a la diapositiva, maestro, por favor. La siguiente que tenemos nosotros, bueno, son los materiales didácticos desarrollados para la clase. No el libro de texto, ese fue desarrollado por otro. Probablemente esté muy bien hecho, pero acuérdense, el contexto y mi necesidad. En esta sociedad del siglo XXI, los materiales educativos se han diversificado. Como sus formatos y medios de acceso requieren habilidades específicas para su uso. Una escuela en la actualidad debe favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro de texto, emplee otros materiales para el aprendizaje permanente. Algunos de ellos son, que son muchísimos, pero bueno, los que nos están marcando aquí, sobre todo en el plan de estudios, están establecidos en el plan de estudios 2011, los acervos para la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, que bueno, pues constituyen un elemento para nuestra formación. No nos olvidemos de esos libros, de esa biblioteca. Muchos de nosotros nada más tenemos el referente de la lectura del libro de texto y tenemos todos estos libros guardados en cajas. Si no tenemos el acceso a estos libros o que no los tengamos en la escuela, bueno, también nosotros podemos hacernos de nuestro propio material. Finalmente, hay muchas lecturas, libritos que cuestan 10 pesos, podemos ver la estrategia con los alumnos, a ver, cada quien compre para como material y durante el ciclo escolar pues se va rotando, o sea, buscar los medios para que los muchachos tomen un libro y revisen más allá de su libro de texto, las lecturas. Materiales audiovisuales, multimedia, internet, todo esto pues hay que articular los códigos visuales, verbales, sonoros y que generen un entorno variado y rico de experiencias a partir del cual los estudiantes creen su propio aprendizaje. Hemos tratado, yo creo que en todas las escuelas, hasta en preescolar yo he visto, que los alumnos no lleven el celular. Que prohibido, que no, y bueno, y por todos lados, y de todos modos, ¿dónde está el celular? Ahí en la escuela, en las manitas de nuestros alumnos. Vamos buscándole el provecho, bueno, pues ya que lo traes, el celular, ¿cuántas funciones no tiene que podemos explotar? Todas. Nosotros a veces ya nomás lo usamos para recibir llamadas y hacer llamadas, y bueno, ya que estamos un poquito más modernos, mandamos WhatsApp, recibimos WhatsApp, el Facebook, pero hasta ahí, el celular tiene muchísimas aplicaciones que nosotros hay que revisar. El más sencillito de los celulares, pero les aseguro que muchos de nuestros alumnos traen celulares mejores que los de nosotros. Entonces, y traen el Office ahí también. Sí. ¿Le pasas el micrófono, maestro? Como recurso didáctico, porque nos hacen el señalamiento exactamente los maestros, pues ¿para qué el celular en el salón? Bueno, como recurso didáctico, pero que de verdad lo uses como recurso didáctico. Sí, lo que pasa es que cuando lleguen y, por ejemplo, una visita y tú estás en el WhatsApp, estás en un mensaje, ya ahí no. Pero, por ejemplo, si llegan y yo le muestro que tengo aquí mi planeación, que estoy leyendo un documento en el que estoy en clase, no debe haber ningún problema. Así es. Y luego los alumnos se roban la señal de la escuela, del internet, y los administrativos no pueden trabajar, ¿verdad? Pero tampoco hagamos como algunos maestros. Esta hora la vamos a utilizar para todos mandar mensajes, porque vamos a practicar la habilidad de las tecnologías, ándale, el uso de las tecnologías. Todos manden mensajes, no, pues no, las TIC, claro que no, por ahí no va. Así es. Cuestiones sencillas como revisen por favor el documento, traen un documento, una hoja que dice material didáctico. Cuestiones sencillas, digo, pero que sean significativas y que nosotros podemos estructurar. Probablemente no tengamos la herramienta tecnológica con los alumnos, pero bueno, yo, sin irme al libro de texto, tengo una lectura, o me voy al libro de texto, como ustedes quieran. Una actividad, apoyados en la lectura, bueno, pues aquí está la lectura, puede ser de mi libro de texto. Elaboren un tríptico informativo. Peguen imágenes y no utilicen tijeras. Ah, bueno, a ver, la intención de no utilizar tijeras tiene algo
para el desarrollo del aprendizaje probablemente. Bueno, aquí no está especificado hacia el logro del aprendizaje esperado, pero cuestiones sencillas que nosotros podemos diseñar. ¿Creen que le sería más significativo al muchacho, al niño, elaborar un tríptico informativo que ponerlo a leer nada más? A ver, ponte a leer el texto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Ah, bueno, pues, muy bien. A ver, vamos llevando la estrategia de la pregunta, ¿verdad? De la pregunta número 3, que fue la respuesta C. Primero que, con esta lectura, ¿qué decía la pregunta? Primero que se plantea la situación, el problema, a ver, vamos a hacer esto, y luego nos agrupamos en equipo, a ver, siéntense en equipo, lean, revisen, y luego, bueno, pues la consigna, la estrategia, cómo vamos a hacer el tríptico, puede ser X, no sé, y luego comparar las estrategias, tú qué propusiste, tú qué, ah, bueno, esto, y luego exponer para encontrar la solución, y bueno, pues vámonos a la actividad. ¿Me será más significativo eso que nada más ponerlos a leer? Sí. O sea, ¿se fijan? Hay que buscar la estrategia adecuada y nosotros podemos tener recurso material didáctico, pues muchísimo, elaborado por nosotros, propuestas hechas por nosotros y por nuestros alumnos. Finalmente ya ese tríptico, bueno, pues aquí está como material didáctico y lo vamos a utilizar para la siguiente clase en X. No nada más se hizo por hacerse. Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir algún material didáctico que utilice de manera innovadora? Aquí está, maestra. Aquí está, ¿qué es? Página por la educación, vienen de 50 a 100 páginas diarias sobre diferentes temas y textos alusivos a la educación preescolar, primaria y secundaria. Ah, aquí lo saca usted del Facebook. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿se vale? Innovadora. A ver, en preescolar, alguien que me diga de preescolar que hoy no han participado. Ah, no, sí han participado. ¿No? ¿Nadie? A ver, acá el maestro quiere participar. Un material didáctico. Yo actualmente, maestra, implementé software educativos elaborados solo con PowerPoint para ver las necesidades educativas de los niños de preescolar. Ah, ok, software. Elaborado solamente con PowerPoint. Ahí está. A ver, ya ven, a ver, otro más. ¿Quién nos dice? Pizarrón inteligente, Martita, también. A ver, maestra. Yo creo que cada quien utiliza pues diferentes recursos. Para mí, me encanta lo que es la computadora. Le digo que hay un programa que te ayuda, por ejemplo, cuando veo la parte del universo, tan solo los dinosaurios, el cañón los acuestas y con el cañón hacia arriba te puede llegar a ser una especie de cúpula y empiezas a ver los distintos, cuando ves las estrellas, cuando les enseñas lo que son las estrellas, primero porque el niño debe saber que el sol es una estrella. Sí. Ajá, entonces empieza a ver planeta por planeta y se ve cómo empieza a salir cada uno a través de una vinculación que haces con PowerPoint y entonces empieza a ver cada planeta y entonces el niño, pues imagínate, está hacia abajo, te está viendo, incluso cómo se van uniendo los puntos para hacer las diferentes constelaciones en lo que es la parte de arriba, ¿no? En los dinosaurios igual, se ve, pero a partir de como van caminando, igual te vinculas con PowerPoint y ves cómo en grande se va proyectando cada dinosaurio, le vas adicionando cómo se va llamando, qué características tiene, y el niño va vivenciando. ¿Por qué? Porque llega un momento en que puede participar y el niño lo va recorriendo. Ok. Ese es un software que usted lo compra. Es libre. Ahí, fíjense bien, ella no elaboró el material didáctico, pero ¿qué fue lo que hizo? Investigó, encontró y acomodó el software, buscó una estrategia para darle el uso de material didáctico y bueno, me parece fabuloso porque no se me habría ocurrido ponerme aquí. Muy padre, como si estuvieran en Papalote, Museo del Niño, ¿verdad? Sí, padre. Ah, muy bien, la pantalla IMAX en la escuela. Muy buena, muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguien que nos quiera compartir? En secundaria, a ver, secundaria, ¿qué hacen? Lo que estoy trabajando ahorita lo que
trabajando ahorita en secundaria, la clase de historia, es el hacer videos tipo YouTube. Sí. Pero que no sea una presentación con diapositivas, la clásica presentación de diapositivas, sino que primero se elabora en PowerPoint y posteriormente se le pone música con Movie Maker. En este caso hice un ejemplo yo y posteriormente enseñé a mis alumnos a hacerla. Porque aquí lo importante es también que tú sepas hacerlo. Porque muchos decimos, van a hacer esto, y los niños sí tienen mucha capacidad. Algunos me dicen, no, es que no sé. Le digo, ustedes ya casi nacen con el chip integrado y saben manejar perfectamente las herramientas estas. Y algunos dicen, no, pues no tengo, el Movie Maker ya lo trae el celular. Entonces, y estoy trabajando con eso precisamente. Bien. ¿Se fijan? Podemos nosotros buscarle y vamos a encontrar muchas herramientas que nosotros podemos adecuar para hacer recurso didáctico, ¿sí? Entonces, parte de esto es compartir. Muy bien, maestros. ¿Le das, por favor, a la diapositiva? Seguimos. Trabajos y tareas de los alumnos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de revisar esos trabajos y tareas de los alumnos? A la hora de diseñar las tareas de enseñanza-aprendizaje hay que contemplar una serie de elementos que vienen a perfilar la función que desempeña dicha actividad en el proceso formativo de los estudiantes. Volvemos a insistir, no es tarea por tarea entregada. Hay que observar qué es lo que me están entregando. En primer lugar, las tareas han de venir orientadas para dar respuesta a un aprendizaje esperado. No la dejé para mientras yo califico, ahí hagan esto. No. Es decir, deben ir encaminadas a inducir o favorecer un determinado encuentro entre los estudiantes y el material de que se trabaja en la realización de actividades. No se trata de planear situaciones que llenen el tiempo clase. Eso se acabó, maestros. No se vale, es anticonstitucional. Ya está en la Constitución que debemos de trabajar para que el alumno aprenda, no nada más tareas por tareas. Entonces, que mantengan ocupados a estudiantes, no. A fin de que no se dediquen a otras cosas, no. O que sirvan de mecanismos de control sobre el comportamiento de los mismos. Si no te callas, te voy a dejar otra plana. ¿Me vas a hacer la lectura del Quijote de aquí a...? No, pues no, imagínense, no. Una serie del 1 hasta la hora de la salida, ¿no? No se trata de eso, no, hasta que den el timbre, el receso, no se trata de eso. Entonces, se trata de planificar deliberadamente la actividad dentro de una estrategia didáctica, actividades de introducción, desarrollo y cierre, encaminadas a realizar los propósitos didácticos del bimestre en el que estemos en relación con los contenidos seleccionados. Y estas actividades deben estar en relación completamente con mi planeación. Aquí está mi planeación y cuando me vengan a observar o cuando yo tenga que dar una explicación de lo que hago, debe haber congruencia con el cuaderno del alumno, con el portafolio del alumno, con el libro del alumno, con todas esas actividades. Aquí está la relación. No entrego una planeación y hago otras cosas. No entrego una planeación y evalúo como me da la gana. No, debe de estar establecido y debe haber esa congruencia. Debemos de hacer esos cruces. Y muy importante trabajar las cuestiones de fondo y de forma. Porque, pues ahorita van a decir, bueno, ya me están diciendo que me enfoque al aprendizaje y voy a leer lo que aprendió, no me importa la ortografía, la caligrafía, no. Fondo y forma. La estructura de los trabajos que nosotros pedimos a los alumnos exactamente debe de ir modelada, como lo acaba de decir el maestro. O sea, este es el modelo, hacia dónde vas, porque este modelo, bueno, pues porque este te da orden, porque este te lleva al aprendizaje, la limpieza, todo. Entonces debe de ser ese cruce con las actividades. Este ejemplo también se los traigo la siguiente semana porque viene junto con la planeación, pues, para poderlo cotejar. Aquí tengo una secuencia. Sí, a ver, compártanosla, maestro. Un plan para elaborar una secuencia didáctica. Primero definimos la competencia, posteriormente la tarea integradora, enseguida los criterios de evaluación, las actividades de aprendizaje y por último los recursos didácticos. Va encaminado con la dimensión... Una secuencia didáctica. ¿Sí? La planeación. Así es, la dimensión 2. Sí, yo quiero hacer un comentario en relación a los trabajos de los alumnos. Sí. Muchas veces, bueno, yo
voy a hablar ahorita por preescolar. En muchas ocasiones se guarda en el expediente de los niños tantos trabajos que queda de este tamaño. Entonces vamos a guardar los trabajos que realmente den cuenta de la construcción, de los conocimientos, del desarrollo de habilidades o de la formación de actitudes. O sea, que den cuenta del avance del niño, no guardar por guardar, ¿verdad? Así es. Sí, sino el portafolio no es que quepa ahí de todo, no. Sí. ¿Qué es lo que me da evidencia del logro del aprendizaje? Muy bien, maestra, buena acotación. ¿Le damos, por favor? Trabajos y tareas de los alumnos, seguimos con ello. Por tanto, iniciar el diseño de tareas pasa por reflexionar y adoptar decisiones acerca de la finalidad de cada una de ellas, del sentido que tienen dentro de nuestra propuesta docente. Hay que reflexionar, parte de nuestra autorreflexión. ¿Para qué planeamos esta tarea? O sea, ¿qué caso tiene? Importante. ¿Qué esperamos que aprendan los alumnos durante su realización? Sería muy importante que nosotros realizáramos el ejercicio, porque en muchas de las ocasiones, o la mayoría de veces, planeamos esta actividad, esta, y no nos damos cuenta si el desarrollo va a ser factible o no, porque no hacemos nosotros el ejercicio. Entonces, importante es hacer el ejercicio. Pues está cuando dejamos las suma, resta, multiplicación, ahora les van un montón. Y a la hora de revisar, como no hicimos el ejercicio, a ver quién es el más listo. No, o sea, nosotros hay que revisar. Entonces, ¿qué función va a desempeñar en el momento concreto en que vamos a presentarla dentro de la secuencia por la que discurre nuestra propuesta didáctica? ¿Va a ser esta actividad para preparar el terreno? ¿Va a ser para motivar? ¿Va a ser para permitir que se familiarice con el nuevo material? ¿Va a ser para que aplique lo aprendido? ¿Va a ser para integrar información, para conectarlo con otras áreas o con otros temas vistos con anterioridad? ¿O para entrenarse suficientemente en el manejo de ciertas destrezas o procedimientos? O sea, ¿para qué? Que nos quede claro. Mucho que podemos pensarle ahí. Entonces, cuando los estudiantes son informados del sentido de la tarea, pueden abordarla desde un contexto de significación. Maestro, ¿y para qué esta tarea? No se esperen a que les pregunten para qué la tarea. Desde que comenzamos la clase, es importante que el muchacho vaya conociendo por qué. Y si el muchacho se da cuenta, fíjense bien, si el muchacho se da cuenta del aprendizaje esperado y la actividad que va a ser para introducción, para desarrollo, para el cierre, y se va a dar cuenta del proceso, y luego todavía le preguntamos, oye, ¿qué actividad te gustó más? Ah, ya te diste cuenta que las actividades que me has dicho en las últimas ocasiones son de trabajo, o sea, mueves tus manitas, tu cerebrito y todo, o sea, ya te diste cuenta que no te gusta mucho escuchar, que como que más te... Entonces el muchacho se va a dar cuenta de qué, de cómo aprende él. Entonces estamos logrando que el muchacho logre aprender a aprender, que es el fin, uno de los fines de la educación, lograr aprender a aprender. Esa es la clave, que tenemos que estarlo repitiendo y repitiendo. Es que los de preescolar no me lo entienden. ¿No me lo entienden los de preescolar? Sí me lo entienden. Los niños de educación especial sí me lo entienden. A lo mejor yo soy el que no lo ha entendido, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que todo quede claro. Entonces, es muy importante pues que después de que se realice la tarea siempre encontrar el significado y que los oriente a la transferencia de estas actividades para que ellos puedan encontrar las similitudes con otras tareas y bueno, pues logren ese aprender a aprender. Ahí está la clave. Yo preguntaría aquí a todos nosotros los presentes, ¿sabemos cómo aprendemos? Yo sé cuál es mi canal principal de aprendizaje, sé cuál es mi gusto, cómo me gusta aprender, sé qué estrategia tengo yo para aprender. Desde ahí, yo maestro la tengo, no la tengo, bueno, búsquenla, identifíquense para que puedan ustedes orientar también a sus alumnos cómo encontrarla, y les aseguro que se van a maravillar sus alumnos. Ay, fantástico, ya sé cómo aprendo, cómo me gusta. ¿Sí? Entonces, pero primero nosotros, porque si no lo hemos identificado en nosotros mismos, por eso es que,
voy a una conferencia, voy a un taller, platico y demás, y digo, pues yo no aprendo, es que yo no entiendo. Bueno, es que no has identificado cuál es tu canal y cómo se te facilita, qué estrategias, ¿verdad? Y es que también usamos los diferentes tipos de aprendizaje, a lo mejor para una sola actividad. Por ejemplo, cuando a los niños de preescolar se les da una indicación de manera verbal, pues usan el canal auditivo, ¿verdad? Sí. Pero luego se les da el material para trabajar con el material y luego usan con la indicación pues el visual y el sinestésico al estar en movimiento y en contacto con los materiales. Aquí nada más habría que identificar cuál es el que usa más, con más frecuencia y que le da más resultado. Así es. Primero con nosotros. Muy bien, le damos por favor a la diapositiva. Reflexiones escritas sobre el análisis de la práctica docente. Nos dice pues que la práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre el maestro y alumnos y no se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clase. Incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Implica analizar los indicadores de las 5 dimensiones. Tengo que hacer una reflexión escrita sobre mi práctica docente. ¿Cuál va a ser mi guía principal? Pues las dimensiones. Está sencillo, vámonos al perfil como hicimos aquí el ejercicio, pero ahora háganlo ustedes solitos. Y piensen ustedes, en su práctica, qué están haciendo, qué no están haciendo. Ahí está la clave. Es básico. Déjenme ver si me traje uno de ese, creo que no. No. Ese no me lo traje, bueno, porque, regrésalo tantito, porque, bueno, ustedes háganlo en su casa, tienen las 5 dimensiones. Aquí hicimos un ejercicio, pero lo hicimos colectivo. Ahora resulta que lo tengo que hacer yo solita, yo solito. Y darme cuenta que... Pero tenerlo escrito. Ah, sí, escrito. Ahí está claro. Porque si nomás lo dejamos aquí, se nos pierde. Hay que escribirlo. Vamos escribiéndolo. Muy bien, maestro. Buen punto, aclarado. ¿Le damos, por favor? Observación de clase. En el ámbito de la enseñanza hablemos de observación para referirnos a una técnica que consiste en observar un fenómeno hecho o caso y tomar información y registrarla para su posterior análisis, un elemento fundamental de todo proceso de investigación en el aula. Los maestros somos investigadores, acuérdense, todo lo que hacemos es parte de una investigación. Pues en ella se apoya el investigador para obtener la mayor cantidad posible de datos. ¿Quién es el investigador? Nosotros. Estamos viendo cómo mejorar nuestra práctica, estamos conociendo al alumno, estamos conociendo todo, investigamos todo. Entonces, la observación que se realiza a un profesor en el aula es directa y participante. Aquí, te veo participando. Pues se pone en contacto personalmente con el hecho o el fenómeno. ¿Y cuál es el instrumento? Bueno, pues un registro de observación. Tienen ustedes en las hojas ahí un ejemplo que también no es la panacea, es un ejercicio que cada uno de nosotros también tendrá que ir revisando a partir de estas dimensiones y nuestra práctica. Vienen los datos básicos y el propósito dice registrar las prácticas pedagógicas de los docentes a través de la observación, la autoevaluación y la entrevista con los alumnos. O sea, este instrumento no se queda ahí, dice que va más allá. De manera que en un diálogo entre observador y observado se tomen acuerdos para la mejora del proceso educativo en las aulas. Instrucciones específicas. Antes de iniciar la observación, se revisará la planeación didáctica que abarque el abordaje de todo un contenido de manera que se tenga la visión general del proceso. Bueno, esta observación la va a hacer otro, me la va a hacer otro a mí. Ya no es la autoevaluación, sino que mi director, mi compañero maestro, va a realizar un registro de observación de mi práctica. Bueno, y como me va a ver en la práctica, pues no va a llegar así como que a ver qué veo y qué apunto. Debo de llevar ya un antecedente. En ese momento, bueno, pedirle, probablemente en ese momento cuando llegue al aula, la planeación para darle una revisadita. Si lo puedo hacer antes, mejor, de lo que vas a trabajar. Ahora, en el caso de primaria,
preescolar, inicial, que son jornada, puedo estar toda la jornada, puedo estar en partes dependiendo de lo que quiero observar, de lo que se quiere obtener. Si quiero observar la práctica educativa completa, debo de estar toda la jornada, pero ¿con una jornada bastará? No. No puedo decir que con una observación la observación de una jornada voy a determinar cómo es la práctica del docente. Necesito tener bien identificado la planeación, los indicadores, yo conocer el plan, los programas de estudio, lo que me están sugiriendo la currícula y demás, porque si yo no lo conozco, pues ni voy a saber qué veo. Así es. Y entonces, ver en la planeación si coinciden las actividades que está desarrollando, pero también en ese momento estoy viendo si están dando resultado para el logro del aprendizaje esperado. O sea, abarca muchísimos aspectos. Y si en una jornada no me puedo dar cuenta, pregunto, en secundaria, ¿con una hora de observación clase me voy a dar cuenta? No, menos. Tengo que hacer varias observaciones para poder tener una plática inicial con el maestro, con mi compañero, y poder nosotros platicar, dialogar. Yo no voy a decirle estás bien, estás mal. No. Vamos a orientar, porque esto es un puente pedagógico. Probablemente no sé todo lo que está sucediendo, entonces yo voy a preguntar por hechos observables. Observé esto y esto, yo lo comprendí así probablemente, pero a lo mejor el maestro me decía, mira, va por acá, va por allá, porque acuérdense que todo esto buscamos la objetividad en la subjetividad. Y así como tú trabajas, bueno, pues yo no lo hago, somos muy diferentes, entonces por eso es importante el diálogo de apoyo, el diálogo para el puente pedagógico. A ver, revísenle un poquito esta guía. Quienes están en casa, observen las preguntas así de manera general. Son preguntas que nos van a orientar para ver qué está sucediendo en clase. Pero que si se fijan también es muy importante, no nada más es ir palomeando esto. Importante es que siempre tengamos una hoja en blanco, un cuaderno donde vayamos anotando hechos específicos, frases que me den idea, porque el hecho de que yo esté haciendo una observación y llenando este registro de que dice, aquí está. No, debo de tener también por escrito elementos que me permitan el diálogo con el maestro. ¿Sí? Así es, de la observación general debo ir redactando. Esta es una guía general, pero bueno, pues que nos sirve para un inicio y que está centrado en revisar la dimensión 2, puesta en práctica nuestra planeación. ¿Sí? Se fijan, nos pregunta sobre las actividades, sobre los recursos, el contenido del aprendizaje, los razonamientos de los alumnos, trabajo en equipo, en individual, qué recursos utiliza, los ambientes. Entonces, en una clase no voy a poder ver todo eso. En una jornada no voy a poder ver todo eso. ¿Sí? Si obtengo evidencias con los alumnos, porque a ver, dejé actividades, ¿y en qué momento obtuve la evidencia? Es importante eso, ¿eh? El dejar actividades, dejar la tarea, no quiere decir, ahí está la evidencia, no. Ahí no debe de estar la evidencia. La evidencia tiene que ser revisada o compartida con los alumnos, pero yo debo de conocerla. Si no, es entregar tarea por entregar. Si retroalimenta, importante, si comunica criterios de evaluación, si facilita la tutoría, si utiliza instrumentos. Esta es una guía que aquí viene señalada para contestar sí o no, pero que debe ir acompañada de una redacción. Las cuestiones que se consideren relevantes para analizar con el maestro en cuestión, el maestro que estamos observando. Entonces es un ejercicio que nosotros podemos realizar. Y que finalmente, bueno, en la plática, resultados del análisis de una práctica docente, debemos identificar, no desde mi punto de vista, desde lo que me marca el plan de estudios, desde lo que me marca el programa, qué fortalezas tengo, o más bien, qué fortalezas observo en el maestro, en el compañero, que debe mantener y fortalecer, y qué debilidades
observo que según el plan y los programas, debe mejorar. Y aquí entra a conocer la dimensión 1, porque hay que ver la práctica del maestro. Entra la dimensión 2, su planeación y puesta en práctica. Entra todo, la ético, dimensión 4, 5, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí es poner en juego y entonces quien observa debe de dominar. ¿Sí? No es nada más, pues ándale, ayúdame y ve y observa a tu compañero. ¿Qué voy a observar? ¿Verdad? Ah, pues porque estás mal, porque esto, no, nada. No se vale decir estás mal, no se vale decir estás bien. No se vale decir hazle así, no. Se tiene que encontrar después de la observación, en el diálogo, el camino según me marque plan de estudios, programa de estudios. ¿Sí? ¿Está fácil? No, no está fácil. Ahora yo me pregunto cómo le van a hacer los del INE cuando vayan a hacer esa observación, ¿cuánto tiempo va? La vez anterior mencionaba usted que son expertos en la materia, precisamente en la materia, pero yo también decía, pero ellos cuántas veces han trabajado con el niño ya enfrente, y como bien decía, van a estar toda una semana, y nosotros de educación especial sabemos que 2 días Pepito está bien, y luego 3 días no, o nos da la sorpresa Pepito en el día menos esperado. Así es. Entonces, afortunadamente eso no se controla, ¿verdad? Pues sí, que nosotros con quien trabajamos es con el recurso humano. Por eso se digan que es importante tener el expediente de Pepito. Ah, ahí está el expediente de Pepito que me puede ayudar. Todos estos ejercicios es para que ustedes vayan revisando y vayan poniéndolo en práctica en sus escuelas, para que el momento que nos lleguen, pues, tengamos elementos para debatir, o sea, debatir a partir del conocimiento, no de la ignorancia. Muy bien, le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos saltamos las 5. Observaciones de las interacciones entre pares. Bueno, observar. El observador no solo es quien mira y presencia el desempeño del otro, sino que inicia este trabajo con un poco de incomodidad, pero aprende quizás más que el observado. Sí es cierto, ¿eh? Cuando uno va a observar una clase, aprendes muchísimo. Si vas, o sea, preparado para hacer esa observación. El profesor está en su casa y llega el observador, en su casa, en el salón, en su espacio, y rompe con la armonía del lugar, dice la maestra. Comenzando porque ese otro, por lo general, está vestido de manera distinta a la del auditorio. Es una persona adulta, está más viejo, tiene más experiencia que el niño de preescolar, que el de primaria, que el de secundaria, y bueno, pues aquí el que siempre ha estado presente soy yo, el maestro, y me llega otro igual a mí, pero no con ellos, no se identifica, entonces desde ahí ya rompe. ¿Y qué pasa en cuanto entra? ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Los más abusadillos y perversillos dicen, viene a observar al maestro, porque los hay. ¿Ah? Pero entonces, desde ahí rompe. Pero con nosotros hemos estado trabajando con los alumnos, bueno, pues esta dinámica se va cambiando. Para el otro, como la labor del observador también es ser un guía para que el otro, o sea, uno y otro, enriquezca y mejore su desempeño laboral. Este tiene miedo de equivocarse, ¿sí o no? Cuando vienen y me observan, por más preparada que esté yo, de pronto así como que, oye, ojalá y no me equivoque. De perderse algún detalle o romper de tal forma que el desarrollo de la clase, que entonces debe intervenir para salvar lo que está observando la persona que llegó. Y luego el comportamiento de los alumnos no es el mismo cuando hay una persona ajena. Así es. Pero fíjense bien, la primera visita de observación, de pronto así como que, wow. Pero si nosotros vamos ejercitándonos en nuestras escuelas y habituando a los alumnos a que esta persona ajena a mi grupo viene a hacer un trabajo que, bueno, pues yo aquí lo he visto varias veces, pero a mí no me ha afectado, se van acostumbrando y esto se va haciendo cotidiano, y si en un primer momento no lo entendía, pues luego lo van comprendiendo que ahí va a estar, que ahí va a estar, y que entonces, bueno,
Se va a hacer una dinámica normal. Maestro. Lo que quería comentar, bueno, lo que quiero comentar, el sábado pasado tuvimos una reunión que también fue un círculo de estudio con compañeros de mi secundaria, y al llegar a este punto planteamos la posibilidad de que entre nosotros mismos nos observemos. O sea, yo visitar a un compañero del turno vespertino y el compañero, y viceversa. El compañero que yo visite, que me visite en mi clase, pero ya teniendo una guía de observación, que en este caso me va a servir para Fíjense qué para importante será, intercambiarla. si somos de la misma asignatura, tú en la turno matutino y el vespertino, bueno, podemos enriquecernos muchísimo, pero si no somos de la misma asignatura, ¿no? También, todos los procesos, o sea, así es, esa interacción entre pares. Entonces, al terminar la observación, el observador debe darle una retroalimentación al observado. Esta debe darse a través de una discusión abierta que enriquezca a ambas partes y los ayude a encontrar caminos de mejora en pro de la educación. Y es este caso que nos acaba de decir el maestro. Nosotros, como compañeros maestros, podemos y debemos hacer este tipo de ejercicios porque nos ayuda y nos enriquece. Probablemente con el director, aunque yo le tenga confianza al director o a la subdirectora, al coordinador académico, le tengo la confianza y puedo platicar con él y demás, pero le tengo más confianza a mi compañero o hablamos un lenguaje más cercano entre tú y yo, porque luego resulta que a veces como maestros terminamos ayudándole al director porque el director luego no tiene ya la práctica desde hace tiempo, no vivió la reforma y nosotros, bueno, muy, muy enriquecedor para ambos, más para el director. Pero si lo trabajamos entre pares, con compañeros que estamos hablando el mismo lenguaje, los mismos problemas con los alumnos y demás, bueno, pues entre pares se enriquece muchísimo, muchísimo el trabajo, ¿verdad? Entonces, a ver, tienen ahí ustedes una hoja, un documento que dice observaciones de las interacciones entre pares. A partir de la relación de trabajo y convivencia que se observa en la escuela, señale la opción o opciones que más se acerquen y complete. Vuelvo a insistir, son ejercicios muy generales para darnos idea más o menos cómo viene el proceso. Dice, seleccione una o varias opciones. ¿Qué tipo de relaciones construye con otros docentes? Laboral, amistad, trabajo, colaborativo o no se relaciona. Y comenten ahí, a ver, ¿por qué? Con mis compañeros. El trabajo colaborativo que realiza el docente con otros docentes y la forma en que se desarrolla su participación en discusiones y análisis de temas educativos para mejorar su práctica profesional. A ver, ¿qué pienso de mi compañero de enfrente? ¿Siempre aporta para la mejora? Pues no, nunca ha hablado. ¿Ayuda con sus experiencias exitosas? No, pues si no habla, pues ni lo conozco. ¿Presenta material didáctico y comparte su diseño e implementación? No, yo lo he visto en los salones que lleva un material padre, pero pues como no habla, pues no comparte. Entonces no trabaja de manera colaborativa. Concluimos con el otro. La participación en acciones conjuntas para superar los problemas de la escuela que afectan el aprendizaje. A ver, el otro. ¿Siempre está dispuesto a aportar? Sí. Siempre que estamos en el consejo técnico levanta la mano y habla y dice. Y bueno, plantea situaciones de resolución claras y precisas. Allí no, habla y dice, pero nunca plantea situaciones claras. ¿Se interesa por la resolución de los problemas de la escuela? No, porque siempre quiere que le resolvamos los problemas de él. Sí participa, pero no. Entonces no participa. Es un ejercicio que tenemos que hacer pensando en el otro. Nada de que como es mi amigo, pues le voy a poner que sí. Bueno, aquí participa conmigo. No. O sea, estas cuestiones de observar y de revisar al otro, tiene que ser muy objetivo. Tenemos que quitarnos, o sea, quitarnos ese sentimiento, ese mariposeo, porque luego pues voy a de mi amigo. No es hablar mal de nadie, es ayudarnos, que nos quede claro. A lo mejor yo no me he dado cuenta que ni hablo, y ya cuando me lo dices de veras, y por esa confianza, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahí está. Viene otra. Le das encuestas a los padres de familia. Ese es el mismo formatito, las mismas líneas que vimos la semana pasada. Bueno, pues que hay que ver la forma en que el docente crea ambientes favorables, la forma en que promueve compromiso, los mecanismos por los cuales el docente se asegura de que todos los alumnos aprenden. O sea, todo eso el papá se tendrá que dar cuenta. ¿Qué ejercicios podremos hacer con los papás? El básico que hacemos siempre.
¿Cuál, maestro? Sí, ese es uno muy bueno, pero cada bimestre les tenemos que abrir la puerta. En la reunión con padres de familia nosotros podemos aprovechar para darles a conocer todo esto y para aplicar entrevistas, para dialogar con ellos. Muchos de los padres de familia nunca los vemos en la escuela porque sus hijos son los de 10 o son los de 5. Entonces tratar de ver y llevar ese control por lo menos para platicar con los papás y bueno, pues que nos den esas percepciones porque va a ser muy complejo. Ah, sí. Miren, ahí está una buena estrategia. Quítenle el celular a su hijo para que el papá venga por él. No se crean, porque luego nos meten al... nos denuncian. Bueno, ahí viene una encuesta que puede ser parte de este ejercicio. Ustedes revisen, amplíen. Señor padre de familia, ¿usted observa que su hijo acude contento, con gusto a la escuela? No, pues siempre. Y pues entonces ya sé siempre, dices, ah, muy bien, pero ¿por qué? Que no quede ahí. O nunca. Pues a qué me lo manda, no se crean. Entonces, a ver, ¿por qué nunca viene contento? ¿Qué pasa? Y podemos entrar a diálogos. En general, ¿qué opinión tiene del maestro su hijo? Uy, pues nunca me ha platicado de su maestro. Ah, caray, pues está grave. Está grave. Maestra. En el contexto de la secundaria, en la entrega de calificaciones de cada bloque, en la práctica en nuestra escuela no simplemente se da el otorgamiento del papel, estas son las calificaciones de su hijo, bien, sino que se hace el contexto de toda la problemática que radica dentro de la escuela. También se hace en particular sobre los alumnos con los que hay que estar trabajando más, que hay que poner más atención. Se le invita al padre que tiene que ir ahí, se le pone un recordatorio, tenemos la urgencia de platicar con usted y ya se le dice el contexto, ya sea académico o ya sea conductual. Muy bueno, maestro, que aprovechemos estas oportunidades que tenemos una mayoría relativa de papás de nuestro grupo para darles a conocer estos procesos y demás y que los platiquemos con ellos, no sean quejas. Porque quejas ellos, quejas nosotros, pues los pobres muchachos, ¿verdad? Entonces, que sean propuestas. Y que también haya portafolio de evidencia. Y el portafolio de evidencia siempre, ¿sí? Llevamos el libro de la familia y los papás se organizan y acuden. Espérame tantito, maestra. Pero van a la escuela en conjunto, todos los padres de familia se ponen de acuerdo entre ellos para analizar los temas que vienen en ese libro. Y son temas que ayudan muchísimo, muchísimo a la educación de los niños y a nosotros. Nosotros podemos dar las conferencias, maestros, prepárense para dar una conferencia. Los papás se organizan, bajan videos de YouTube para poder proyectar, todavía. O sea, no, llegan nomás, maestra, van a ocupar laptop y el proyector. Sí, maestra, les tenemos todo listo y ellos llevan todo preparado con diapositivas. Nada más revisar lo que van a presentar, claro, porque no nos vayan a meter gol ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahí está un ejercicio. En la zona, en la secundaria 126 allá de Autlán, una maestra directora ha dado por pasarles como un informe de cada bloque o de cada bimestre de las actividades que han hecho para el aprendizaje, de cómo han avanzado los muchachos, dar una información así general y particular a veces. Muy bien. De cada uno de estos elementos y cómo ha ido avanzando. Me parece muy buena esa estrategia. Claro, muy bien. O sea, todo lo que nosotros hagamos, que no nos salgamos, porque luego queremos resolverle la vida a los papás. Hay que darles una plática de cómo deben alimentar a su hijo y a los sobrinos. No, a ver, primero lo nuestro. No hemos resuelto el proceso de lo educativo. Entra también la alimentación sana y demás que nos ayuda, pero solamente que identifiquemos ese problema. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué nos tiene aquí? Bueno, trabajemos eso con los papás. Y ahí tienen pues un ejercicio que ustedes mejoren, amplíen, quiten, pongan, dependiendo de lo que nos están pidiendo en la dimensión. Nada más son ejercicios para que ustedes revisen y conozcan. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Viene luego la entrevista a otros profesores. O sea, ahora otros profesores pues los van a entrevistar para que conozcamos la opinión
respecto del trabajo de su compañero. Y ahí está. ¿Qué opinión tiene de la práctica de su compañero? Híjole, estos son bien mamarranavajas, ¿eh? De a tiro. No se quieren ahorcar solos, quieren que nos ahorquemos entre nosotros. Pero lo que no saben es que nosotros llevamos una práctica de convivencia sana en la escuela y bueno, es de apoyo y es de colaboración. Y entonces, bueno, viene aquí el nivel de trabajo colaborativo que realiza con otros docentes y su participación en discusiones y análisis de aspectos educativos para mejorar su práctica profesional. Y a ver, ustedes responden. ¿Se fijan que tiene mucha relación con la del otro y con la observación? O sea, tiene mucha relación. Va a lo mismo, son ejercicios que nos llevan a revisar, bueno, se dijo, qué más se dijo, y bueno, ¿hay coincidencia o no la hay? ¿O estamos contestando por contestar y luego No, debe de haber coincidencia. La forma en que promueve el compromiso, la colaboración y la equidad de género, así como el respeto por las diferencias lingüísticas, culturales, étnicas, socioeconómicas y de capacidades en su plantel. Híjole, yo me doy cuenta cómo le discrimina a este niño, pero pues no lo voy a decir porque es ventanearlo. No. Probablemente tenemos que buscar las palabras adecuadas, la manera adecuada, la forma para decirlo, pero sí es importante que nos apoyemos entre nosotros. ¿La entrevista esta será anónima o sí? Eso sí no lo sabemos. No sabemos si es anónima, si yo voy a hablar de mi compañero sin dar mi nombre o debe tener nombre. Así es. Debe de tener sustento. Esta situación de la observación entre pares y esta que se llama, ¿qué? Entrevista a los profesores sí implica mucho la madurez emocional que tenemos nosotros, primero como personas y también como profesionales, porque sí tenemos que ser bien objetivos y separar estas situaciones emocionales que en mi ambiente laboral me implica esa madurez profesional y que no vamos a mezclar que porque el maestro yo no me llevo bien con este maestro, le voy a perjudicar. Y con como me llevo bien buena onda, no, a le voy a echar hasta florecitas. Entonces, allí implica, digo, esa madurez, primero personal, pero que si voy a hacerlo en mi ambiente laboral, tener bien claro, voy a hacer apreciaciones objetivas y que son únicamente que impacten en lo profesional. Dejar mis emociones un poquito allá. ¿Y esto cómo se da exactamente? Siendo profesionales. O sea, ¿qué estamos aquí? Siendo profesionales. Hay un dicho muy feo que a mí jamás me ha gustado y que yo digo, no es cierto, no puede ser y no debe de ser. Dicen, perro no come perro, pero maestro sí come maestro. Y a mí eso me choca. Porque en realidad, bueno, somos compañeros de trabajo y en este sentido, bueno, desde todo el trabajo que venimos desarrollando en un consejo técnico, debemos de buscar, y parte importante del director, buscar esa armonía. No separarnos, porque estas propuestas de reforma y todo lo que se dé en el ámbito del sistema educativo va a ser mejor en la medida de que estemos unidos. A ver, yo les pregunto, todo esto que están conociendo ustedes, si lo comparten con sus compañeros, ¿no les da poder? Nos da poder. Si me lo quedo yo, para que se jodan aquel. No, se echa a perder, exactamente. O sea, nos da poder como institución, me da poder en lo individual, como grupo y como gremio. Entonces, de eso se trata. Pero también hay una cosa, no todos los compañeros van a opinar lo mismo. Ah, no, el que no quiera, pues que no se sume. Porque no van a entrevistar necesariamente a uno, sino que así es. Ya le entendí. Ya le entendí. Sí. Yo ya los estaba descartando, esos que no quieren. Y en este caso también tu trabajo se ve reflejado de acuerdo sí. con todas las evidencias, con todo porque que eso ya va a ser una observación directa de quien vaya especialmente a observar. Eso es muy importante. No podemos mentir cuando la evidencia del trabajo de mi compañero es clara de trabajo. Yo sí digo de veras qué mala leche, pero yo no creo que los maestros en ese momento seamos así. Debemos de buscar ese trabajo colaborativo y de apoyo. Maestro, ¿le das por favor la siguiente diapositiva? Que ya es la última de cierre. Entrevista al director sobre el desempeño de los docentes. También ahí implica eso, esa ética profesional y demás. Se fijan, son los mismos elementos, pero son del director. Los mismos elementos que le preguntan a mi compañero maestro, no me pueden preguntar a mí otra cosa diferente.
probablemente se profundice y es otra visión la que dé el director, porque él no está en el aula como entre compañeros, entre pares. Él está desde acá afuera, recibe información, da indicaciones, supervisa, valora, apoya. Entonces, son muy similares lo que nos pueden estar preguntando para la entrevista, pero es desde la visión del maestro. No pueden ser diferentes porque entonces imagínense cómo van a cruzar todos los datos. Si te pregunta a ti una cosa, a ti otra cosa, a ti otra cosa, no. Es a partir de la visión en la función entre docentes. ¿Qué opinamos de esto? Y como directora docente, ¿qué opinas de esto? Como supervisora docente, ¿qué opinas de esto? Entonces, son visiones diferentes sobre un mismo punto que nos van a observar y que son ejercicios que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos como crecimiento. Maestro, ¿le das a la siguiente diapositiva? Y que va lo mismo, pues, que es muy importante para el director y para cada uno de los maestros que esto se dé en la medida posible de la armonía. Hasta aquí con esto cerramos. El conocer los instrumentos, vuelvo a repetir, no son instrumentos como tal del INE, son ejercicios que hemos hecho en las escuelas para tratar de identificar cómo viene la propuesta a partir de lo que nos dicen las dimensiones y los instrumentos, y que cada uno de nosotros podemos ir construyendo y ir revisando, y que lo importante aquí es compartirlo con los demás compañeros, que todos crezcamos. El que no se quiera subir, bueno, pues no podemos jalar, ¿verdad? Hay que tratar. Pero si no quiere, bueno, pero si una mayoría nos sumamos a esto, conocemos, tenemos el poder y no vamos a dejar a nadie en el camino. De eso se trata, maestros. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Sí. Me da mucho gusto. Entonces, la siguiente sesión, gracias. En la siguiente sesión vamos a revisar perfil, parámetros, indicadores para directivos y ATPs. Vamos a hacer el ejercicio para todos aquellos que pretenden o tienen la intención de participar en el concurso para directivos y ATPs, y para quienes no, bueno, para que conozcan lo que tienen que hacer sus directivos y trabajar en colaborativo con ellos. Agradecerles a todas las personas, ¿le das por favor? Agradecerles a todas las personas que nos están viendo desde la comodidad de su hogar. Estos videos van a estar a partir de las siguientes 2 semanas más en la página de la sección 16, porque a los 30 días en el, ¿cómo lo estamos viendo? En Livestream se pierden, 30 días después se pierden, entonces a lo mejor no los van a encontrar, sí, porque inicia, pero los vamos a subir todos a la página de la sección 16 junto con las diapositivas que ya el maestro Juan Pablo, que nunca se los he presentado, una falta de respeto para Juan Pablo, la siguiente sesión se los presento, y el compañero también que nos apoya, están trabajando para que quede todo en la plataforma. Agradecerles a todos, y bueno, pues estamos para servirles la sección 16, el maestro Flavio Humberto Bernal Quesada. Estamos muy, muy contentos con este trabajo y nos gustaría llegar a todas las regiones. Entonces, ya estamos trabajando para continuar con un diplomado en línea y bueno, pues los estaremos informando a todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Que nadie se quede en el camino. Que está aquí.